Ya les conté la historia de cómo fue elegido David para ser el próximo rey sobre Israel y también cómo mató al gigante Goliat. Ahora voy a hacerles un resumen, lo mejor que pueda, de cómo llegó David al trono. Saúl tuvo varios hijos, pero uno que destaca mucho es Jonatán, pues Jonatán y David se tuvieron tanto cariño que lo podría comparar con el amor que se tuvieron Ruth y Noemí. Con el paso de los años, esta clase de amor está desapareciendo. Es muy difícil en nuestros tiempos encontrar lealtad en una persona. Esta es solo mi opinión. Jonatán sabía que David llegaría a ser el próximo rey de Israel, pero eso no impidió que ellos se llevaran tan bien. Cuando David se sienta en el trono, hace misericordia con Mefiboset, hijo de Jonatán, por el cariño que se tuvieron. Esa historia se las contaré luego. Cuando Saúl y David venían de luchar con los filisteos, las mujeres salían a recibirlo con danzas y cánticos y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y esto enojó a Saúl en gran manera. Y dijo Saúl: a mí me dieron 1,000 y a David 10,000. Solo falta que le den el reino. Y desde ese día trató Saúl de matar a David. Saúl estaba tan empecinado por matar a David que en cierta ocasión mató a 85 sacerdotes inocentes, porque según Saúl estaban conspirando contra él. David tuvo 2 oportunidades claras de matar a Saúl, pero no se atrevió, porque dijo: yo no voy a tocar al ungido de Jehová, que lo mate otro, pero yo no. En cierta ocasión, los filisteos volvieron a pelear contra Israel, pero esta vez los de Israel salieron huyendo y la batalla se puso muy intensa para Saúl. Y los que tiraban flechas lo alcanzaron, y Saúl, viendo que estaba herido, le dijo a su escudero: saca tu espada y mátame. Pero este no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se tiró sobre ella. El escudero, al ver lo que había hecho el rey Saúl, él también tomó su espada y ahí murió, aunque Saúl había quedado vivo. Pasaba por ahí un hombre que venía del campamento de Saúl y lo encontró aún con vida. Y este le dijo: estoy agonizando, por favor mátame. Viendo el hombre que no sobreviviría, lo mató. Este hombre le lleva, según él, las buenas noticias a David y le dice que ha muerto Saúl con sus hijos, incluido Jonatán. Y David le dijo: ¿cómo no tuviste temor de matar al ungido de Jehová? Y ordenó a uno de sus hombres que lo mataran, y ahí murió el hombre, que terminó con la vida de Saúl. David compuso una endecha o un lamento en honor a Saúl y Jonatán. Si quieres saber cómo dice el lamento, lo encontrarás en 2 Samuel capítulo 1 versículo 17 en adelante. Pasados unos días, David preguntó a Jehová: ¿debo ir a alguna ciudad de Judá? Y Dios le dijo: sí, ve a Hebrón. Y ahí la tribu de Judá lo ungió como rey. Pero recuerden, son 12 tribus. Faltan 11. Veamos qué sucede. El general del ejército de Saúl tomó a un hijo de este y lo puso por rey sobre Israel. Pero pasados unos años, el general del ejército de Saúl, que se llamaba Abner, tuvo una fuerte discusión con el hijo de Saúl. Tanto fue su enojo que hizo un pacto con David para que reinara sobre todo Israel. David le dijo: está bien, haré un pacto contigo, pero cuando vengas, tráeme a Mical,
Y ustedes dirán, ¿y quién es Mical? Ella es la hija que Saúl prometió que el que matara a Goliat le daría riquezas y también a su hija. Pero Saúl quiso usar a su hija para matar a David. Pues después que David había matado a Goliat, le pidió 100 prepucios de los filisteos para darle a Mical por mujer. Pensando Saúl que los filisteos podían matar a David, pero no lo consiguió, pues David no mató a 100 filisteos para quitarles el prepucio, sino que mató a 200 y así tuvo a Mical por mujer. En un punto, cuando David andaba huyendo de Saúl, este dio a Mical a otro hombre llamado Paltiel. Ahora Paltiel se quedó llorando porque le quitan a Mical. Pues esta es la mujer que David le pidió a Abner. Recuerden, Abner era el general del ejército de Saúl, pero ahora es general del hijo de Saúl. Joab es el nombre del general del ejército de David. Cuando Abner estaba con David, Joab no estaba allí presente. Cuando llegó a donde el rey, se enteró que Abner había estado con el rey David. Entonces Joab se fue a buscar a Abner y lo mató. ¿Y por qué lo mató? Porque en una batalla, Abner había matado a un hermano de Joab llamado Asael. En el libro de Primera y Segunda Samuel encontrarán todos los detalles de esta historia y de cómo ocurrieron los hechos. Yo sé que ustedes están desesperados por ir a leer la Biblia, pero esperen un momento, ya casi termino. Abner había puesto por rey a un hijo de Saúl llamado Is-Boset. Pues cuando este se enteró que habían matado a Abner, tuvo miedo, y con él todo Israel. Pero 2 hombres malvados que trabajaban para Is-Boset lo mataron y le cortaron la cabeza y se la llevaron a David. Pero a David no le gustó para nada lo que hicieron y les dio chicharrón. Ustedes ya saben a lo que me refiero, ¿o no? Ok, se los voy a explicar y los mandó a matar. Espero que YouTube no censure mi historia por culpa de ustedes, que casi me obligan a hablar crudamente. No sean tan sensibles. Yo sé que ustedes no son culpables. Pues después que le habían dado chicharrón a Abner, el general, y a Is-Boset, hijo de Saúl, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David y le dijeron: nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus guerras. Además, el Señor le dijo a usted: tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los jefes de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David. Allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia de Jehová. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá, en Hebrón. Luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y Judá durante 33 años. ¿Qué les pareció la historia? Cómo un muchacho joven pastor de ovejas pasa a ser el hombre más poderoso de aquellos tiempos. Pero como siempre digo, ustedes interpreten.